Hola a todos, soy la doctora Jenny Judith Bernal Arellano y me complace enormemente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y explicar de manera, digamos, resumida los principales puntos que se van a desarrollar en la presente asignatura, que les será de mucha utilidad en su vida, no solamente profesional, sino también personal. Particularmente esta asignatura que se denomina Derecho Ecológico tiene como finalidad, además de que ustedes conozcan cuál es la reglamentación que impera hoy día en el Estado mexicano para efecto de cumplir con este importante deber, que es precisamente el mantener la ecología en condiciones óptimas para el desarrollo del ser humano. Conocerán también ustedes la importancia que tiene hoy día el cuidado, el que conozcamos particularmente cada uno de los aspectos que comprende el medio ambiente y los deberes que tenemos como ciudadanos y los deberes que tiene particularmente la autoridad mexicana para hacer frente al desgaste que hemos realizado en nuestro medio. Por tanto, es muy importante esta asignatura. Es una asignatura que los va a llevar de la mano por diferentes aspectos definitorios de lo que es el derecho ecológico y diferentes aspectos normativos que es importante que conozcan, particularmente después de que el Estado mexicano modificó la Constitución Política Nacional en su artículo primero, donde nos hace ver de manera clara la importancia de los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en diversas áreas del conocimiento, particularmente en materia de derechos humanos. Y este punto es importante porque debo decirles que el derecho ambiental ha sido reconocido en la Constitución Política Nacional como parte precisamente de uno de los derechos humanos fundamentales en nuestro país, que es de los conocidos como derechos de tercera generación, derechos que involucran no solamente al Estado mexicano, sino también a otras naciones del mundo, y de ahí la importancia de conocer esta reforma constitucional que el 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y donde se establece que todos aquellos tratados que ha suscrito México en materia de derechos humanos o que reconocen particularmente derechos humanos, esos tratados, esos derechos reconocidos en dichos tratados internacionales tienen la fuerza jurídica que tienen los derechos humanos constitucionales en México. Y esto es importante, necesarísimo tenerlo presente a lo largo de toda la asignatura, pues será el eje rector que nos permite visibilizar si el Estado a través de su política pública, si el Estado a través de sus propias normas, si el Estado a través de sus acciones u omisiones en la materia está haciendo lo correcto para efecto de preservar particularmente el ambiente en las condiciones adecuadas. Además, este artículo primero constitucional establece un principio de actuación muy importante que va a definir y va a ser la regla a través de la cual podamos vislumbrar si el Estado está tomando las acciones que se requieren para efecto de hacer frente al respeto de los derechos humanos, particularmente al respeto del derecho al medio ambiente adecuado. Este principio es el principio pro persona. Es un principio de actuación que obliga a toda autoridad, no solamente a los jueces, sino a toda autoridad, sea administrativa, legislativa, judicial, a considerar que ante una diversidad, a un amplio margen normativo con el que cuenta actualmente, no solamente la norma nacional, sino también la norma internacional, debe optar por aquella norma que más amplíe el derecho de las personas o la que menos los restrinja, en caso de que deba optar por alguna de carácter limitativo. Así que el juzgador, el legislador, el servidor público en general tiene un catálogo bastante amplio de normas jurídicas que tiene que atender y que debe aplicar. Y entonces cuando se encuentra ante la disyuntiva de saber, bueno, tengo tanto normas locales, normas generales o nacionales y tengo normas internacionales, ¿cuál de ellas aplico al caso en concreto? El principio pro persona nos ayuda a resolver ese interrogante optando por aquella norma
que sea más protectora del derecho o la menos restrictiva de dicho derecho. Y debo decirles, esto es importante que ustedes lo sepan y es algo que van a anotar a lo largo de la asignatura, que el Estado mexicano ha suscrito una cantidad impresionante de tratados internacionales en materia de derecho ecológico. No solo de naturaleza bilateral, es decir, esos tratados que se dan entre dos estados, sino también multilateral, es decir, tratados internacionales que se dan entre dos o más estados, particularmente tres o más estados, o de carácter internacional a través de organizaciones internacionales. Recuerden ustedes que México pertenece a la ONU, México pertenece y forma parte también de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y no solo con estas organizaciones intergubernamentales, sino también con los países que forman parte de los mismos. México ha creado y generado vínculos muy importantes, no solamente en materia política o en materia de relaciones entre estados, sino también en materia ambiental. Y ustedes van a conocer a lo largo de estas asignaturas cómo es que esos tratados internacionales que México ha suscrito en diferentes vías impactan de manera importante en la legislación nacional y en la política pública que el Estado mexicano tiene que desarrollar y tiene que implementar para efecto de aplicar la norma de manera correcta en el país y particularmente incidir de manera efectiva en la protección del medio ambiente. En las primeras semanas ustedes habrán advertido ya que iniciamos con la conceptualización de lo que es el derecho ambiental. Y debo decirles que en este aspecto, pues que el derecho ambiental ya no se circunscribe estrictamente en lo nacional, insisto, sino también que va más allá a lo internacional. Debo decirles también que en el ámbito internacional se han creado instituciones protectoras de los derechos humanos. En este caso tenemos pues la efectiva acción de las Cortes Internacionales. Tenemos, México, debo decirles, le ha concedido competencia consultiva y contenciosa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que pertenece, a la OEA, y a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que pertenece a la ONU. A estas cortes se les ha otorgado competencia consultiva y contenciosa al Estado mexicano, lo que implica que estas cortes pueden conocer de probables violaciones a derechos humanos cometidas en territorio nacional. Debo decirles también, y esto es materia de una jurisprudencia muy reciente en el Estado mexicano, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a través de jurisprudencia que la jurisprudencia de estas cortes internacionales, tanto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son cortes que vigilan el debido cumplimiento de los estados en materia de derechos humanos. La jurisprudencia de estas cortes es vinculante para las autoridades en el Estado mexicano, y esto es importante porque estas cortes se han pronunciado en relación con la protección del medio ambiente. Por tanto, son criterios que también tendríamos que conocer como parte complementaria de lo que hoy día conocemos como derecho ecológico. Muy bien, pues el derecho ecológico, insisto, es el conjunto de normas, pero no solamente de normas nacionales e internacionales, sino también de instituciones creadas a efecto de paliar con este grave problema que es la afectación al medio ambiente. Debo decirles, estimadas y estimados alumnos, que el ambiente pues es la base de la vida humana. Sin un ambiente adecuado, la población, los seres humanos, estamos destinados a extinguirnos. Y debo decirles también que el planeta Tierra es nuestra única morada hasta este momento. Sí, y a pesar de los esfuerzos que ha habido por las naciones del planeta que tienen la posibilidad de conquistar el espacio exterior, debo decirles que hasta el momento no se ha encontrado un planeta que cumpla a cabalidad
pues con los requisitos ambientales que necesitamos los seres humanos para poder desarrollarnos viablemente en otro espacio, en otra esfera. Por tanto, el planeta Tierra es nuestra única morada hasta el momento y debemos cuidarlo. De esto apenas estamos haciendo conciencia y solo espero que esta asignatura haga conciencia en ustedes también y puedan tener una perspectiva mucho más ampliada y mejorada en relación con el problema que se está presentando en cuanto a la atención del medio ambiente. Me dará mucho gusto acompañarlos y sé que lo van a disfrutar. Que pasen un excelente día.